Hola, bienvenidos. Mi nombre es Leandro Mesías, trabajo en el Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la LADI y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre las medidas no arancelarias como una condición de acceso a mercados. El contenido que vamos a estar viendo va a ser el siguiente. Vamos a empezar viendo qué importancia tienen en el comercio internacional estas medidas, cómo es que se definen y clasifican y luego veremos dónde podemos encontrar información al respecto. Entonces, para dar inicio a la presentación, vamos a comenzar viendo cuál es el efecto o qué impacto tienen en el comercio internacional. Debemos comenzar mencionando que son un factor de acceso al mercado que está en aumento. ¿Qué quiere decir esto? Los factores de acceso al mercado son aquellos requisitos que debe cumplir un producto para poder ingresar a un país. Primero que nada, este tipo de condiciones responde al aumento de los niveles de vida. Esto quiere decir una combinación de diferentes variables, como por ejemplo es el aumento de la esperanza de vida, también el incremento en los niveles de educación y el incremento del PBI per cápita. Todo esto impulsa a los consumidores a exigir productos más seguros y de mayor calidad. Por otra parte, ha aumentado también la conciencia en lo que es el tema del medio ambiente, las contaminaciones del agua, el cambio climático, que ha volcado de cierta forma a los consumidores a seleccionar productos sostenibles. Esto quiere decir, son productos que han sido elaborados cuidando el medio ambiente y también protegiendo a las personas y a las comunidades que están situadas en donde se producen estos productos. Luego también podemos ver que a través de los acuerdos comerciales se han ido reduciendo los aranceles y liberalizando el comercio, dándole mayor protagonismo a las medidas no arancelarias. Ustedes pueden ver en pantalla la diferencia que hay entre el costo que generan los aranceles respecto a las medidas no arancelarias. E independientemente del nivel de ingreso de los países, como ven en la gráfica, ya sean países de alto ingreso, países de mediano ingreso o países de bajos ingresos, se mantienen las mismas relaciones. Podemos ver que las medidas no arancelarias en productos agrícolas tienen un impacto mucho más profundo que en los productos manufacturados. Y eso es importante para nosotros como región productora de estos productos agrícolas, ya que siempre que vayamos a exportar a otros continentes o incluso dentro de nuestra región, nos vamos a encontrar con algunas medidas no arancelarias que es mucho mejor conocerlas antes de embarcar hacia destino. Entonces, continuando con los efectos que tienen en el comercio internacional, como hemos mencionado recientemente, la reducción de los aranceles ha permitido un mayor protagonismo a estas medidas no arancelarias. También pueden tener otro tipo de efectos que pueden ser considerados negativos, como puede ser tener un efecto restrictivo o distorsionador del comercio, como por ejemplo un caso bastante inusual, pero que realmente tiene un efecto negativo en el comercio internacional, es cuando un país exige determinadas pruebas de laboratorio para el ingreso de un producto y no cuenta con los requisitos técnicos o las capacidades para poder realizar esos estudios. En esos casos, el producto tiene que viajar a un país tercero para poder certificarse y luego volver. Y toda esa cadena de movimientos generan unos costos que afectan el comercio. También pueden tener un mayor impacto en lo que son los países en desarrollo, ya que estos requieren mayores inversiones o requieren más esfuerzo para poder alcanzar determinados estándares y en general tienen algunas capacidades más limitadas respecto a los países desarrollados, como por ejemplo las tecnologías de producción menos avanzadas, infraestructuras débiles o incluso servicios inadecuados relacionados a las exportaciones. Pero por otro lado podemos ver también que existen algunos efectos positivos, como por ejemplo la reducción de la información asimétrica o bien la estandarización de la información que deben presentar algunos productos, como por ejemplo en el etiquetado, que presente cuál es el país de fabricación, la información nutricional, si corresponde, y también el vencimiento del producto. Por otra parte, transforman también al producto en un bien superior. Una vez que su producto accede a un mercado exigente y puede superar todas esas barreras sanitarias, fitosanitarias y de calidad, su producto se transforma en un bien más amigable con el medio ambiente y más saludable para su consumo. También hay que destacar que se pueden encontrar medidas no arancelarias a lo largo de cualquier eslabón de la cadena de valor de un producto, yendo desde lo que es la etapa de producción hasta el punto de comercialización o incluso posteriormente con algunos requisitos que actualmente se pueden ver vinculados a lo que es el reciclaje del envase. Entonces, este tipo de información es muy importante ya que no es lo mismo desconocer una medida no arancelaria que se aplica en la etapa de comercialización que en la etapa de producción. Supongamos, por ejemplo, que nos encontramos en el puerto destino y no conocíamos la existencia de un impuesto. En el peor de los casos tendremos que pagar ese impuesto y nuestra mercadería podrá acceder
al mercado. Sin embargo, si existen requisitos en la etapa de producción, como el uso de determinadas buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas de manufactura o de fabricación, y no lo conocíamos y nos encontramos en el puerto destino, esa mercadería ya no va a poder ingresar al país y eso tiene consecuencias muy graves para nosotros. Entonces ustedes en pantalla pueden ver algunos requisitos que existen en cada uno de los eslabones, como por ejemplo en la etapa de producción, como fuimos mencionando, el uso de buenas prácticas o regulaciones sobre la calidad de los insumos. Por otra parte, respecto al producto podemos encontrar requisitos relativos a la calidad o a la seguridad de los mismos. También en la etapa de producción, todo lo relativo a lo que es el envase y las condiciones de almacenaje y transporte, entre otros. Y en la comercialización, como mencionamos, impuestos, cuotas o incluso reglamentaciones en los medios de pago. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que definimos estas medidas no arancelarias y cómo se clasifican. En realidad no existe una definición única y universal de cómo definir una medida no arancelaria. Sin embargo, la UNCTAD, que es una agencia de Naciones Unidas que se dedica a trabajar con este tipo de información, la define como medidas de gobierno que pueden tener consecuencias sobre el comercio internacional al afectar las cantidades que se transan, los precios o ambos. Y de esta definición es importante que ustedes sepan y se queden con el concepto de lo que es una medida de gobierno. Es una medida de carácter público que impone un país y que es de carácter obligatorio. Esto quiere decir que si su producto no cumple con los requisitos que exige ese país, no podrá ingresar al mercado. También debemos hacer una pequeña apreciación sobre la diferencia que existe entre la definición de medida no arancelaria y barrera no arancelaria. Por una parte, las barreras no arancelarias son aquellas medidas o regulaciones que restringen las cantidades y en general tienen una connotación o un impacto negativo en el comercio internacional. Las formas más visibles de barreras no arancelarias, como las restricciones a productos agrícolas o restricciones voluntarias a las exportaciones, se han ido prohibiendo con la Ronda de Uruguay, la cual concluyó con lo que hoy conocemos como la OMC o la Organización Mundial del Comercio, que es el fundamento jurídico o el marco jurídico que rige el comercio internacional. Entonces, en realidad el concepto de medida no arancelaria es más amplio de lo que en realidad es una barrera no arancelaria. Por otra parte, tenemos que destacar también que pueden generar determinados obstáculos de procedimiento que no son exactamente lo que impone la medida, sino que son efectos que se pueden dar o circunstancias del momento. Retrasos administrativos, esperas para que les realicen determinadas pruebas, evaluaciones o inspecciones, también aplicaciones discriminatorias de normas o incluso demoras por el desconocimiento de la aplicación de algunas normas. Entonces, ¿cómo es que se clasifican estas medidas no arancelarias? Como venimos mencionando, la UNCTAD, esta agencia de Naciones Unidas, con otros organismos internacionales se han puesto de acuerdo en una clasificación universal que les permita poder, recolectar información de esta materia y poder comenzar a estudiar su impacto en el comercio. Ustedes están viendo en pantalla lo que es el manual de clasificación y el índice. La primera división que hace este índice es si las medidas afectan a las exportaciones o a las importaciones. La gran mayoría afecta a las importaciones y sobre estas mismas las divide entre las medidas técnicas y las medidas no técnicas. Aquellas medidas técnicas son las que necesariamente deben estar basadas en un sustento científico y que deben ser necesarias para mitigar o solucionar determinado problema. En esta oportunidad vamos a estar enfocándonos con más detalle en los capítulos A y B que corresponden a las medidas sanitarias y fitosanitarias, MSF, y los obstáculos técnicos al comercio, OTC. Ya que estos dos capítulos presentan más del 80% de las medidas no arancelarias que existen. Entonces, ¿qué son las medidas sanitarias y fitosanitarias? Estas medidas son aquellas que tienen un fin específico y que buscan proteger tanto la salud humana, animal y vegetal de lo que pueden ser contaminantes en alimentos, propagación de enfermedades causadas por los propios animales y las plantas, o mismo el ingreso de agentes patógenos o organismos que puedan generar determinadas plagas y daños en la rama de producción nacional de un producto. Algunos casos que podemos ver son, por ejemplo, las prohibiciones e importaciones de productos que provienen de países con aftosa o la prohibición de productos que provienen de países que presentan la mosca de la fruta. Por otra parte, tenemos los obstáculos técnicos al comercio, los OTC, que se pueden categorizar en tres formas: los reglamentos técnicos, las normas técnicas y los procedimientos de evaluación de la conformidad. Los reglamentos técnicos y las normas son aquellas medidas que establecen determinadas características de un producto, ya sean sus niveles de calidad, la forma del envase, el etiquetado y demás, pero tienen una pequeña diferencia. Los reglamentos técnicos son de carácter obligatorio y las normas técnicas son de carácter voluntario.
Ambas presentan también componentes de los procedimientos de evaluación de la conformidad, que son aquellas evaluaciones necesarias para poder asegurarse que se están cumpliendo con los requisitos. Si, por ejemplo, una medida establece determinados requisitos de calidad, un procedimiento de evaluación de conformidad asociado puede ser un muestreo, un certificado, inspecciones y demás. Ustedes en pantalla pueden ver que les traje un par de ejemplos de requisitos bastante comunes, como es en el del etiquetado, que por ejemplo diga el país de fabricación, requisitos en materia de seguridad, que los vehículos deben venir con el cinturón de seguridad. Hoy puede que nos parezca algo bastante obvio, pero hace algunos años no lo era. Y también requisitos en materia de calidad, como pueden ver el etiquetado de eficiencia energética en muchos de los productos electrodomésticos que tenemos en nuestras casas, refrigeradores, aires acondicionados y demás. Entonces, como pueden ver en los ejemplos, ninguno de los tres se refiere a productos agrícolas. Pero esto no quiere decir que no existan obstáculos técnicos al comercio en productos alimenticios y agrícolas. En general, ambas medidas, ambos capítulos conviven y generan el paquete regulatorio para el ingreso de los productos. Y les traje un ejemplo que presenta este tipo de casos sobre un producto que todos nosotros consumimos a diario, que es el agua. Una simple botella de agua puede contener medidas de carácter sanitario, fitosanitario y de carácter OTC. Por ejemplo, en el carácter OTC podemos encontrar requisitos relativos al etiquetado, por ejemplo, que diga el contenido neto, que diga el contenido neto, que también nos diga el país de origen y demás. También requisitos en el envasado, el color del envase y también que debe ser resistente al manipuleo y el apilamiento. Por otro lado, tenemos aquellas medidas sanitarias y fitosanitarias, como en los casos que ustedes están viendo, como es el requisito de usar envases de primer uso por cuestiones de inocuidad o controles en la calidad para conocer la existencia de residuos y sustancias contaminantes. A su vez, existen procedimientos de evaluación de la conformidad en ambos lados, OTS y MSF, que conviven. Por ejemplo, como veníamos diciendo, las inspecciones, muestreos de laboratorio, certificaciones y demás. Ahora vamos a ver qué son las normas privadas y en qué se diferencian de las medidas no arancelarias. Como lo dice su nombre, las normas privadas son de carácter privado, no son establecidas por los organismos gubernamentales, sino más bien por organizaciones sin fines de lucro, ONGs, y algunas empresas privadas. Ustedes están viendo una serie de logos e instituciones que trabajan con este tipo de materias y en general se han ido diversificando bastante. En la actualidad se han diversificado y han comenzado a enfocarse en aquellas vinculadas al medio ambiente, principalmente certificados relativos a la huella de carbono y algunos certificados relativos a la gestión sostenible de los recursos, por ejemplo los bosques y la pesca. Pero también existen algunas organizaciones más populares como la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, que también presenta algunas de estas normas privadas. Existe, por ejemplo, la ISO 22000, que trata sobre sistemas de gestión de seguridad alimentaria, donde se aplican buenas prácticas agrícolas y brinda confianza y garantiza el suministro uniforme de alimentos inocuos. Entonces, ¿cómo definimos estas normas privadas? Se caracterizan por ser directrices que se aplican a determinados procesos de producción o captura de animales. Como venimos diciendo, no son aplicadas por entidades públicas, sino que más bien son ONGs o empresas privadas quienes las impulsan y son una gran preocupación para los países en desarrollo por los costos asociados que tienen o también por los costos asociados que presentan o los efectos de acceso al mercado que implican. Entonces, para ver un poco más en detalle este tipo de cuestiones, vamos a ver un ejemplo hipotético. Entonces, supongamos que estamos exportando pescado y queremos ingresar a un país. Se pagan los aranceles correspondientes, se cumplen las medidas no arancelarias correspondientes, todo esto a nivel público y podemos ingresar a ese mercado sin problemas. Ahora, existe en algunos casos donde las grandes superficies, como por ejemplo cadenas de supermercados, que solamente comercializan determinados productos que están certificados. En este caso, que hablamos de los supermercados solicitan certificados de pesca sostenible. Estos supermercados presentan el 80% de las ventas de este tipo de productos en este país. Esto quiere decir que el 80% de los consumidores de pescado compran sus productos en estas grandes superficies. Estas grandes superficies que solamente venden si su producto está certificado. Entonces, si usted no presenta un certificado, podrá ingresar al país, pero no podrá ingresar, en este caso, a la gran mayoría de consumidores. Tendrá que volcarse a otro tipo de minoristas, como por ejemplo pescaderías y otra serie de almacenes, que no requieran como requisito obligatorio este tipo de certificaciones.
En este caso solamente se podría acceder a un 20% de los consumidores, aunque sí hemos accedido al país. Aquellos que presentan el certificado de pesca sostenible pueden vender sus productos tanto en el supermercado como en los otros y generar una ventaja comparativa, una ventaja competitiva con los que no están certificados. Pasemos a la tercera parte de esta charla, donde vamos a ver dónde encontrar información de estas medidas. Antes que nada vamos a ver para qué les sirve a ustedes contar con una base de datos de medidas no arancelarias. Primero que nada, ustedes van a poder acceder a la información actualizada de las nuevas políticas. Nosotros aquí en la LADI actualizamos esta base semanalmente y revisamos las fuentes oficiales diariamente para recolectar este tipo de información. También les va a servir para poder anticiparse a inconvenientes en aduana que siempre se terminan repercutiendo en costos para el exportador. También les va a permitir conocer cuáles son los mercados más exigentes, aquellos que exigen más medidas no arancelarias que otros y aquellos que yo tengo que adaptar más mi producto para ingresar. También van a encontrar toda la información en esta base en un lenguaje accesible y comprensible, que muchas veces los términos legales dificultan la comprensión de estas medidas. Entonces, para comenzar tenemos que acceder a la web de la LADI a través de www.ladi.org y en la barra de herramientas, en la parte de comercio exterior, vamos a clicar en normas reguladoras. Esto nos va a llevar directamente al SICOEX, que es el portal de inteligencia comercial de la LADI, que como pueden ver el icono también lo pueden encontrar más abajo en el inicio de la web. Entonces, dentro del SICOEX, que es el sistema de información de comercio exterior, vamos a encontrar varias pestañas con información relativa al comercio y vamos a clicar en lo que es normas reguladoras de comercio exterior, que son las medidas no arancelarias. Lo primero que tenemos que seleccionar es el país informante. A esto nos referimos al país que queremos conocer las medidas que impone. Luego tenemos que seleccionar la forma de búsqueda. En este caso existen tres. Podemos ver una norma en particular, si conocemos determinada regulación, ley, decreto, etcétera, y queremos exactamente ir a esa, o podemos ver las normas recientes, el último lote de medidas que fueron ingresadas en la base, y también podemos buscar por código arancelario si lo conocemos. La búsqueda por código se puede hacer sin conocer exactamente el código completo. Tan solo basta con utilizar un capítulo o la partida, digamos 2 o 4 dígitos, para luego el árbol arancelario ir guiándolos hasta el producto de interés y ahí sí poder ver el listado de las medidas no arancelarias. También podemos buscar por texto, si por ejemplo colocamos en el texto café, nos va a traer luego un listado con todos los códigos arancelarios que presentan en su descripción la palabra café y luego cliquearemos la nuestra. Entonces en este caso podemos ver que seleccioné la búsqueda a través de código arancelario y coloqué solamente 4 dígitos. Entonces le damos clic en buscar y accedemos primero que nada al árbol arancelario que nos va a guiar y nos va a llevar a conocer cuál es el ítem de interés. Una vez que lo tenemos, le damos clic y procedemos a ver el listado de medidas no arancelarias que afectan. Ahora, como dijimos anteriormente, algunas medidas no arancelarias afectan tanto a las importaciones como a las exportaciones. Si nosotros queremos exportar, digamos, ingresar al otro país, tenemos que mirar las medidas que afectan las importaciones. Van a encontrar entonces un listado amplio de medidas, pero no quiere decir que todas afecten su producto. Algunas afectan a las exportaciones, otras afectan diferentes regiones o países en particular. Y ustedes lo primero que tienen que ir haciendo es una depuración o limpieza para quedarse luego con aquellas que sí afectan a su producto. En caso de que tengan dificultades para conocer cuáles son esas medidas que afectan a su producto, nos pueden escribir y con gusto estaremos ayudándolos en este proceso. En el primer cuadro rojo que ustedes ven, les va a marcar cuál es el nombre de la regulación. En este caso dice Decreto 54. En el cuadro rojo del medio es un breve resumen sobre qué requisitos se establece. Podemos ver que ahí dice requisitos de certificación. Entonces, si le damos clic al PDF, accedemos a lo que ustedes están viendo, que es una ficha completa. Desde el nombre de la regulación, la fecha en que se puso en vigencia, un resumen, una descripción también de qué productos son los afectados y luego un link que los va a llevar directamente a la fuente oficial si les interesa conocer más. De esta manera damos por concluida esta charla, espero que haya sido de su interés y si se quedaron con ganas de conocer más al respecto, pueden ingresar al Centro Virtual de Formación de la LADI, donde podrán encontrar información de cómo utilizar mejor la base de datos del SICOEX y también información sobre estas medidas no arancelarias. Muchas gracias.